You are now unmuted. Bueno, muy buenas tardes, los saludo estudiosos. En esta ocasión vamos a hacer una sesión en la cual vamos a hablar de algunos conceptos fundamentales de lo que es el control del movimiento y nos vamos a enfocar en una aplicación concreta que es la parte de la robótica, que de pronto pues no está muy explícita en el curso, pero es uno de los campos en el que mayor se ve la aplicación de lo que es el control de movimiento. Saludo en este momento a las personas que están conectadas, que es Alba, Ángel, David y Juan Camilo. Quisiera confirmar con ellos si me están escuchando correctamente. Listo, vale. Entonces, les comento un poquito. En esta primera sesión lo que vamos a hacer es a discutir un poquito sobre esos conceptos iniciales de la robótica, como una introducción a la robótica. Al final nos vamos a introducir en cómo se aplican todos los conceptos de control de movimiento para poder dominar los movimientos que hace un robot, sobre todo los que son de estilo en serie o estilos brazos robóticos. En la parte final, pues nos vamos a meter a discutir un poco sobre las actividades que se planean para este primer módulo. En la última parte también vamos a abrir un espacio de preguntas y respuestas. Igual constantemente pues voy a estar revisando el chat para verificar pues las personas que se están conectadas y si sale alguna pregunta. Y al final pues vemos algo de las actividades y discutimos un poco si se presentan algunas preguntas. Entonces voy a quitar la imagen del video y nos vamos a enfocar directamente en la presentación. Bueno, entonces como les comentaba, la parte del control del movimiento es fundamental en la industria cuando se requiere una operación de manera secuencial, es decir, donde hay fases de producción en las que se requiere que el producto que se está construyendo pase de un subproducto o un subproceso a otro hasta darle, darle terminación completa, algo que se involucra mucho en los procesos industriales comúnmente, ¿cierto? En la que se busca una operación de forma secuencial. Además hay muchos dispositivos en los cuales se tiene que tener un conocimiento concreto sobre el funcionamiento que está dado en base al movimiento que ellos ejercen. Entonces vamos a hablar, como les comenté, un poco sobre el desarrollo de la robótica y anteriormente, cuando no había un desarrollo industrial tan grande como el que tenemos hoy en día, se utilizaban otros mecanismos para poder controlar el movimiento en distintos objetos. Entonces, en algunas civilizaciones antiguas, por decirlo de alguna manera, habían algunas representaciones de objetos que se movían mecánicamente, pero no utilizaban un tipo de energía como las que conocemos ahora, la energía mecánica o las energías neumáticas o hidráulicas que se usan para movimientos concretos en campos determinados. Entonces miremos este primer ejemplo que está acá, que es ese mecanismo típico en cual hay una forma como de un ave que está tomando agua de un vasito. Entonces ustedes de pronto lo han visto por ahí, que toma agua y se devuelve a su posición original. Eran unas primeras aproximaciones que se hacían para poder controlar el movimiento de algunos objetos. Otras personas se atrevieron a ir un poco más allá. Entonces por allá en los años 1300 o 1400 el señor Leonardo da Vinci construyó una especie de león mecánico en el cual mediante sistemas neumáticos, o sea, alimentados por aire, era capaz de controlar el movimiento de los ojos en el león
o era capaz de controlar el movimiento de las extremidades hasta el punto en que ese león mecánico era capaz de caminar. Con el desarrollo industrial se vieron otras fuentes de control de movimiento como es el vapor. Entonces el vapor permitió la locomoción, sobre todo en la parte de trenes y en muchas máquinas industriales que se utilizaban para esa época en las cuales empezó todo el cuento de la revolución industrial. Entonces algunas imprentas se apoyaban de maniobras mecánicas para poder agilizar sus trabajos. Otras culturas antiguas, como las culturas asiáticas o inclusive las europeas más antiguas, hicieron algunas aproximaciones sobre elementos que realizaban algún tipo de locomoción o de movimiento de control. Entonces este que tenemos acá es una especie de autómata japonés que era capaz de servir el té. Y esto fue pues por allá como en los años 20, 1920 más o menos, en esa década. Y este robot que tenemos acá, o esta máquina medio autómata, lo que hacía era escribir algunas palabras bajo también la creación de un sistema completamente mecánico. Como les digo, en estos sectores no había un desarrollo total de la parte energética, por lo que se acudía mucho a la parte mecánica y se utilizaban otras tecnologías para poder realizar la locomoción o el movimiento de estos distintos aparatos. El desarrollo de la robótica viene muy dado a la ciencia ficción y de pronto ustedes han escuchado de un autor muy famoso que se llama Isaac Asimov, que realizó una serie de relatos, de cuentos, de historias en el que empezó a involucrar la palabra o el término robot. También hablaba de androides y ese tipo de cosas. Uno muy famoso es Yo Robot, que lo escribió en 1950. De pronto ustedes vieron por ahí una película que está inspirada en esa historia y hablaba de muchos conceptos futuristas que hoy en día pues no son raros para nosotros porque es una realidad que existe en la actualidad. También este señor Asimov planteó las tres leyes de la robótica. Él las planteó de una manera, digámoslo así, en ciencia ficción, pero esas leyes de la robótica trascienden a la realidad, o sea, salieron de la ficción y se instalaron en la realidad y son aplicables para los sistemas de desarrollo tecnológico de de la actualidad. Entonces, ¿cuáles son esas leyes de las que nos hablaba Asimov que tienen vigencia en la actualidad? La primera nos dice que un robot no puede perjudicar a un ser humano. La segunda nos dice que un robot debe obedecer las órdenes que reciba de un ser humano. Y la última dice que un robot debe salvaguardar o proteger su existencia siempre y cuando no rompa con las dos leyes anteriores. Entonces, dentro del desarrollo industrial y sobre todo militar, se ha dado importancia a que no se pueden romper esas leyes. Es decir, que una máquina intencionalmente no puede ser programada para que le haga daño a un ser humano o ponga en riesgo la integridad de un ser humano. Por eso en nuestras industrias no suelen suceder ese tipo de cosas, sino están más relacionadas a los accidentes laborales que se pueden presentar. Bueno, siguiendo con el desarrollo de la robótica, por allá en los 50, después de la Segunda Guerra Mundial, se empezaron a trabajar con manipuladores, como la imagen que tenemos acá en esta diapositiva. Esos manipuladores son muy utilizados hoy en día, sobre todo para la parte médica, en las operaciones que se apoyan en, en aparatos robóticos como las máquinas Da Vinci, se utilizan manipuladores para poder ingresar a sectores en los cuales es difícil acceder. Entonces en la parte médica para realizar cirugías o en la parte de la metalurgia, cuando se está dándole alguna forma determinada a algún metal o algún aparato, se utilizan manipuladores que están allá inmersos en la planta, donde sería muy peligroso para un humano estar presentes.
Siguiendo pues con esa tendencia de desarrollo, entre los 50 y los 60 empezaron a construir algunas máquinas estilo robóticas, pero pues esas máquinas eran, por decirlo de alguna manera, muy torpes o su movimiento era muy tosco y utilizaban motores muy potentes que consumían grandes cantidades de energía, por lo que no era eficiente o no era una opción para que estos robots fueran introducidos en la industria, pero ya se empezaron a plantear algunos efectos sobre el estudio del movimiento de los robots. Y más adelante pues ya el desarrollo permitió que se vieran otro tipo de aplicaciones en la robótica. Entonces ya tenemos que existen robots humanoides que son capaces de imitar las acciones que realiza un humano, desde el movimiento hasta otras tareas que son más cotidianas. Podemos ver este que tenemos acá, conocido como WatsuBot, que fue creado en los años 80 y era capaz de tocar el piano. Obviamente pues esos programas eran, digámoslo así, se incorporaban en la memoria del robot y no tenían la capacidad de ellos mismos generar una melodía. Actualmente, con el desarrollo de la tecnología, el tema de la inteligencia artificial, de las redes neuronales, del machine learning, son los robots o las máquinas capaces de fabricar todo tipo de cosas, de escribir noticias, de hacer melodías, de tocar la guitarra autónomamente, ¿cierto? Entonces, pues la tecnología ha tenido un desarrollo bastante grande para la parte de la robótica. Y más a futuro, ya en estas últimas décadas, pues ya hemos visto cómo la aplicación de la robótica se da para usos completamente domésticos. Entonces se puede desde tener una mascota robótica o podemos tener una aspiradora que constantemente está limpiando la casa, él mismo detecta donde hay suciedad y pues vaya hasta que tenga el piso completamente limpio. Entonces ya después de la década del 70 se empezó a ver la importancia que podían tener los robots para la industria. Entonces empezaron a incorporar de una manera progresiva, poco a poco, distintos tipos de robots a la industria. Entonces algunos de los más comunes son los manipuladores, que son pues de los que hablamos hace un momento, manipuladores secuenciales. Estos ya no tienen la necesidad de que un operario haya manipulándolo, sino que él mismo es capaz de ejecutar algunas acciones. Los servocontrolados, que tienen pues un funcionamiento muy similar al secuencial. Algunos que vienen sensorizados, es decir, que tienen una especie de sensor que les va indicando, según el controlador que tengan, cuál es la función que deben cumplir. Y otro tipo de aplicaciones muy constantes son esos que se utilizan para exploraciones, como los drones, por ejemplo, los vehículos no tripulados, los marítimos, que lo que tienen es que hacen como exploración en cierto tipo de ambientes para los cuales puede ser un humano difícil entrar. Entonces ahora vamos a meternos un poco ya con los robots que normalmente se encuentran en la industria. Cuando definimos las partes que tiene un robot, pues está determinada por los grados de libertad. De esto vamos a hablar un poco más adelante. Entonces inicialmente pues vamos a tener su estructura mecánica, vamos a tener un efector final que es el que se encarga en sí de realizar las funciones y lo más importante pues es una unidad de control o una unidad de procesamiento. De pronto pues acá vemos que es un tablero grande, pero un robot lo puede controlar desde un pack, un PLC, un microcontrolador, tarjetas de desarrollo como las estilo Arduino, directamente desde un computador podemos hacer el control completo de un robot, pero todo robot debe llevar una unidad de control, sea que nosotros estemos controlando en tiempo directo ese robot, o sea que se programe. Entonces debe haber un controlador el cual tenga las instrucciones del programa para que el robot haga o ejerza sus funciones. Internamente, pues un robot va a tener
distintos tipos de configuraciones, dependiendo también de los grados de libertad que tenga un robot y de las articulaciones que él utilice. Pero algo muy común que utilizan casi todos los tipos de robot serie como los que tenemos acá son servomotores. En cada una de las articulaciones va un motor o un servomotor para poder controlar o manipular el movimiento que ejerce esos robots. Y esta serie de engranes que ustedes ven acá en estas articulaciones salen del servomotor, y eso es a lo que nosotros llamamos sistemas de reducción, cajas de reducción, o como las vieron por ahí de pronto en el material del módulo, las gearbox. Lo que hacen esas cajas de reducción es convertir el movimiento que sale del eje del motor para convertirlo ya sea en más velocidad o en más fuerza. Entonces por eso todos esos engranes que están ahí lo que hacen es eso, hacer una conversión de un tipo de movimiento a otro. Bueno, para el control de un robot, lo esencial es las articulaciones, ya que el movimiento pues lo van a determinar el tipo de articulación que tenga. Entonces una de las que nos encontramos es este que está acá, que lo conocemos como articulación esférica o rótula, en la cual se asemeja mucho como al joystick de un control de videojuegos o a las palanquitas que tienen los controles de videojuegos. Ese tipo de dispositivos en el cual pues hay un amplio grado de movimiento porque pues podemos girar esa rótula en distintas direcciones. Otro tipo de articulación son las planares, en las cuales vamos a encontrar pues como dos placas que están enfrentadas, una en el medio, en la cual se puede mover en distintas direcciones. Es decir, que puede salir o entrar en estas direcciones de una manera horizontal o de una manera vertical también, o también pueden girar en, en alguno de los sentidos. En los robots pues este tipo de sistemas no son muy comunes, pero hay algunos en los que vale la pena usarlos. Hay otro tipo de articulación que son las de tornillo, que es como si fuera el cuerpo o el tallo de un tornillo y en él girara como una tuerca para poder subir o para poder bajar. Otro tipo, estas sí son más comunes en distintos sectores de la robótica, que son las prismáticas, en las cuales se puede mover como, pues como está ahí, como un cilindro que puede moverse hacia arriba o hacia abajo. Las articulaciones de rotación o rotacionales pues simplemente lo que hacen es generar un movimiento circular alrededor de un eje como si fuera un motor. Y otro tipo pues son las cilíndricas, que se asemejan un poco a las prismáticas, pero ya tienen pues 2 grados de libertad, es decir, van a poder girar y van a poder trasladarse. Entonces a eso es a lo que vamos con los grados de libertad. Los grados de libertad me especifican la cantidad de movimientos que yo puedo hacer en una determinada articulación. Y esta es la base para el control de movimiento de cualquier sistema robótico. Entonces fijémonos en el robot que está en esta imagen y vamos a contar la cantidad de movimientos que tiene según la cantidad de articulaciones. Entonces en la base hay una primera articulación que permite que el robot gire. Ya pues puede girar en ambos sentidos. Acá tenemos una segunda articulación que también es de tipo giratoria. Entonces como lo marca la flecha que está ahí. Si subimos en este otro brazo del robot, que sería este que les estoy marcando, hay otra articulación. Entonces ahí hay otra posibilidad de movimiento también giratorio. En esta última parte hay una cuarta articulación que permite giro de esa última extremidad
Ya asociados al efector final vamos a tener un quinto grado de libertad, que es el que está marcado por este movimiento, y en el efector final un último giro que está, ya ahí es donde se conecta el efector final. Entonces de acá pues saldría nuestra pinza o el efector que tenga ese robot. Entonces fíjense que esos movimientos que están dados es a lo que nosotros conocemos grados de libertad. O sea, la posibilidad que tenga un robot de moverse es a lo que nosotros conocemos como grados de libertad. Y en este caso este robot tiene 6 posibilidades de movimiento, dadas cada una por las articulaciones que tiene. Entonces en este caso este robot tiene 6 grados de movimiento, 6 posibilidades de moverse en sus 6 articulaciones. Comúnmente hay dos tipos de robots, que son en serie y en paralelo. Más adelante les muestro algunos ejemplos de estos dos. Entonces, estos los llamamos en serie porque lo que hacemos es una construcción secuencial de las articulaciones. Es decir, acaba una primera articulación, esta se une con esta para hacer otra articulación, o sea, es una seguidilla de elementos o de eslabones que se van conectando para cumplir las funciones del robot. Entonces por eso los llamamos serie, porque va seguido uno del otro. Y los robots de tipo paralelo son como los que tenemos acá, en cuales todos los eslabones van unidos entre dos estructuras metálicas o bueno, de distintos materiales. Estos robots paralelos son actualmente muy utilizados en las impresoras 3D porque dan una mayor velocidad de movimiento que lo que harían los robots en serie. Bueno, y dependiendo de la cantidad de movimiento que tenga un robot, vamos a encontrarnos un tipo. Bueno, dependiendo de la cantidad de movimiento y sus articulaciones. Uno de ellos es el robot cartesiano, que, pues como lo indican las flechas, esas son las direcciones de movimiento que va a tener. Otro tipo son los robots cilíndricos, que es una variación del robot cartesiano que teníamos acá, simplemente que va a tener un grado de libertad que le va a permitir poder hacer acciones de giro. Es decir, que este efector que está acá puede moverse en un espacio de trabajo más amplio al robot cartesiano. Entonces, en esta parte iría nuestro efector final y esta articulación que está acá me indica que puede subir o bajar. Entonces puede subir, bajar, girar y moverse, digamos, entrando y saliendo de su estructura. El robot esférico utiliza la mayor parte de articulaciones esféricas. Entonces en este ejemplo que tenemos acá, este robot puede girar sobre su base y puede girar de modo que en esta articulación puede girar de modo que el efector final puede, digámoslo así, como agacharse y volver a subir para cumplir más tareas, ¿cierto? Entonces ya vamos viendo que los robots van evolucionando según la cantidad de movimientos que tengan. El robot de escara, este es muy utilizado en la parte de control numérico, donde se hacen cortes, eh, cortes de láser, cortes de rotulado. En impresoras 3D también se pueden encontrar este tipo de dispositivos. Entonces vemos que acá es capaz de girar sobre ese primer eje. Acá tiene otro movimiento giratorio y este último efector pues lo que hace es subir y bajar para poder configurar su operación. Entonces si estuviéramos haciendo acá una labor de corte de una lámina de acero, pues con este tipo de robot lo podríamos realizar. Entonces si acá estuviera nuestra lámina, estaríamos pues haciendo una trayectoria de corte determinada. Al momento en el que termine de cortar, pues va a subir el efector para finalizar la operación de corte. Y el más común de todos es el robot articular, que es la base para la construcción de nuestros brazos robóticos. Este también está apoyado de articulaciones rotativas.
Bueno, ahora sí hablemos un poquito sobre el control de movimiento que tiene un robot. Bueno, antes de eso voy a colocar un par de videos que tenía como ejemplo sobre distintos sistemas robóticos y cómo se aplican en la industria. Este que vemos acá en pantalla es un robot paralelo, como les estaba comentando. Lo que está haciendo este robot en este momento es una serie de clasificación. Entonces, si se fijan en lo que tenemos en la parte izquierda, son como fichitas de un color determinado. Entonces, él lo que está haciendo es clasificando, si no estoy mal, las que son amarillas de las que tienen otros colores. Entonces fíjense que él saca las fichas y las coloca de una posición a otra. Obviamente pues él debe tener en la parte del efector final un sensor con el que puede hacer el control del color. Entonces si identifica un color determinado, pues es la ficha que tiene que agarrar y pasarla al otro lado. Entonces estos son los tipos de robot paralelos. Y este que tenemos acá es el tipo de robot de SCAR. También lo que está haciendo ahí pues es unas tareas de clasificación. Esta es la aplicación directa de nuestros brazos de control. Entonces fíjense cómo las articulaciones son las que determinan el movimiento del robot. Entonces ahí podemos contar un primer grado de libertad que le permite girar. Acá hay otro grado de libertad. Van 2, 3 arriba, 4, 5 y 6 donde va el efector. Entonces es uno como de los que vimos en los ejemplos. Entonces ahí lo que hace pues es un movimiento de traslado de láminas. Y esa parte de las articulaciones pues es importante para cómo nosotros controlamos el movimiento de un robot. Y para ello pues se utiliza una base matemática bastante grande. Y dentro de esa operación pues se pueden observar que se apoya con otras máquinas para poder cumplir su función, pero todo está muy estandarizado. Y si notamos pues no hay ningún humano que esté ejerciendo algún tipo de control sobre la operación. Lo que sí podría haber es una persona que estuviera monitorizando o supervisando, pero como tal no está inmiscuido en los procesos que realiza la operación, que pues si lo vemos ahí es como la construcción de algunos perfiles metálicos, ¿cierto? Bueno, entonces les comentaba un poco que lo que se busca en la parte del control de movimiento del robot es garantizar la ubicación de ese efector final. Es decir, que hacia donde yo quiero que el robot vaya o hacia donde quiero que el efector final lleve la pinza o lleve la herramienta de trabajo para que cumpla sus funciones. Entonces acá vamos a involucrar dos conceptos claves, que uno es el de rotación y otro es el de traslación. Entonces la combinación de de estas dos variables importantes son las que me van a permitir realizar el control de movimiento de mi robot. Y eso se tiene que garantizar para todas las articulaciones del robot. Entonces lo que se busca es comunicar todas las articulaciones y esta comunicación pues la va a hacer nuestro controlador para poder garantizar que el robot se mueva de un lado para otro siguiendo los parámetros que nosotros queremos que se establezcan. La matemática que se utiliza para esto está en la parte algebraica por matrices. Entonces les voy a mostrar acá algunos ejemplos de esas matrices que se hacen para poder garantizar el movimiento de un robot.
Entonces vamos a tener matrices de traslación y matrices de rotación. Algunas funciones como las que vemos acá, este tipo de operaciones pues son las que nos garantizan que las articulaciones se muevan en una dirección u otra. Si lo vemos de una manera de pronto un poco más completa, es utilizando funciones trigonométricas. En base a eso pues se va a hacer el control del movimiento del robot. Acá lo que tenemos son unos ejes coordenados X, Y y Z, en donde se determinan ejes coordenados para cada una de las articulaciones del robot, como les comentaba anteriormente. Lo que se busca con esas matrices, sin meternos mucho por ahí, porque esta parte del control robótico pues es un poco compleja en cuanto a su estructura matemática, lo que daría pues para estudiar todo un semestre para poder controlar un robot de forma pues como muy empírica, ¿cierto? Entonces cada articulación tiene un eje coordenado y lo que se busca es que se articule, es decir, el movimiento inicial que puede estar acá en el origen con el movimiento del sistema coordenado de la primera articulación con el de la segunda para poder llevar nuestro robot hacia donde queremos. Entonces acá se alcanzan a ver un poco los sistemas coordenados de cada una de las articulaciones y esa es como la base del control del movimiento del robot. Si lo vemos como de frente a nuestro brazo robótico, pues acá vemos otra configuración de los brazos de los espacios coordenados. Entonces lo que vemos es una aplicación directa de la geometría. Entonces tenemos que establecer los ángulos en este espacio para que nuestro robot ejecute esa acción de rotación. Lo mismo ocurre acá en la parte de arriba. Vamos a tener un eje coordenado para ver los ángulos que necesitamos para que nuestro robot pues haga ese ejercicio de rotación. Lo mismo ocurre acá. También vamos a apoyarnos en geometría para poder realizar el control del movimiento de nuestros robots. Si lo vemos en la parte de arriba, entonces ocurre exactamente lo mismo. Acá lo que vamos a ver son articulaciones rotacionales que me van a dar distintos movimientos circulares para poder controlar el movimiento del efector final que estaría ubicado en esta parte. Entonces matemáticamente pues es un poco robusto lo que vemos ahí, pero pues hay herramientas que ya vienen programadas o configuradas para que nosotros no tengamos que hacer todos esos cálculos, sino que ellas mismas se encargan de realizar los cálculos y nosotros simplemente les indicamos los lugares a los que queremos que vaya el efector final del robot para que cumpla sus distintas tareas. Entonces eso era un poquito de lo que quería hablarles respecto a esta parte de la robótica industrial y cómo se aplica el tema del control de movimiento de robots. Entonces no sé si hay alguna pregunta referente a esta parte del control de robots, del control de movimiento de robots. Me la pueden escribir por el chat. Y ya miramos el tema de las actividades de esta primer módulo. Sí, señor Ángel, cuéntame. Ok, listo. Entonces vamos a hablar un poco sobre las actividades. Las actividades están enfocadas en el desarrollo de un proceso industrial para una rectificadora de superficies. Eh, pues de pronto ustedes en la industria han visto que se utilizan, que son este tipo de, de máquinas que tienen pues una parte de como una banda transportadora en la cual van pasando las piezas que queremos trabajar. Si se fijaron en la información del primer módulo, yo lo tengo por acá abierto,
acá pues está el desarrollo del trabajo, de lo que inicialmente deberían hacer para este primer módulo. Les dan pues los elementos de trabajo y si revisan, pues miremos acá las actividades. Bueno, la primera actividad lo que pretende es que ustedes revisen distintas marcas que nos pueden dar esas soluciones que nosotros requerimos para el desarrollo de ese trabajo. Entonces, bueno, marcas que estén disponibles acá en Colombia y podamos tener como una base de datos en caso de que pues en alguna oportunidad ustedes lo vayan a utilizar, entonces que tengan como ese modelo ahí sobre máquinas que vendan, perdón, empresas o marcas que vendan PLCs, dónde están ubicadas y todo ese personal y todos esos datos de contacto. Entonces, no sé, la seccional acá de Siemens, la seccional de Schneider Electric, la seccional de Festo, que son empresas que proveen soluciones industriales para, pues, sobre todo la parte industrial. Entonces, esa primera actividad, pues, era muy sencilla. Y la segunda actividad, ya nos enfocamos en un fabricante determinado que es Alan Bradley. Entonces ahí en el módulo pues tenemos información sobre pues todo lo que está ahí citado, ¿cierto? El controlador, los módulos de entradas y salidas, módulos de movimiento, de comunicación, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que deben hacer en esa actividad, en esa segunda actividad? Buscar las fichas técnicas de todos esos elementos que vamos a utilizar para nuestra aplicación. Siguiendo lo que sería tu pregunta, que es respecto al alcance, no es como tal que tengamos que montar un proyecto completo porque económicamente a ninguno nos da, estos equipos pues son muy costosos, sino lo vamos a hacer de una manera más académica, más teórica. Entonces la idea es como tener una simulación o un simulacro como si tuviéramos los materiales. Entonces la idea es empaparnos de toda esa información que podemos conseguir para poder, si llega el caso, poderlos utilizar y tener referencia sobre esta marca tiene un PLC, pero esta marca tiene un pack y es más barato, pero no lo podemos utilizar porque los protocolos no se manejan acá en Colombia. Entonces tener como esas ideas de qué sería conveniente utilizar en un caso real, pero no vamos a establecer un proyecto específico como tal, sino lo vamos a hacer en un ámbito más de práctica, más académico. Bueno, para la segunda actividad ya tenemos las referencias completas, o sea, tenemos que buscar en lo posible las referencias que nos dan acá. Entonces ahí si ustedes se dieron cuenta, hay en cada uno de los aparatos las referencias completas. Por ejemplo, eso es lo que nos fijamos en el número del catálogo, la serie de cada uno de esos dispositivos. En un caso concreto, ¿cuál es el criterio para seleccionar los componentes de control? Vamos a acudir a temas de costos, por ejemplo, a temas de mantenimiento, porque suele pasar acá en Colombia que llegan fabricantes a vender sus equipos pero no ofrecen garantías de mantenimiento. Entonces, en el momento en que algo en una planta falle, no vamos a tener garantía de que ellos vengan y nos hagan el mantenimiento, sino entonces nos dicen, no, que es que tenemos que enviar el equipo a Alemania para que lo arreglen allá, porque no tenemos una empresa de mantenimiento en Colombia. Entonces, todas esas ideas son esenciales para elegir los componentes de control. Hay unas que están más estandarizadas, que nos proveen soluciones completas, pero son un poco costosas. Entonces ahí el equipo de ingenieros es donde empieza a tomar todos esos aspectos en cuenta para poder determinar los elementos que va a incorporar allá en su planta. Entonces son como muchas cositas que juegan en contra o juegan a favor. La idea también es
que en las capacitaciones que ustedes reciban tengan todas esas herramientas de decisión que los lleven a tomar pues decisiones concretas cuando vayan o cuando estén haciendo labores específicas en plantas. Listo, chicos, me indican si hay más preguntas. Las actividades pues no están complejas. Yo quise salirme un poco del tema que se especifica ya en el módulo y ver otras aplicaciones del control de movimiento, sobre todo pues en la parte de robótica, que es un campo muy alto y que cada vez está cobrando mayor importancia. Cuéntame, David. Bueno, como les decía, la parte matemática es muy robusta y eso ya lo hacen los fabricantes completamente. Ellos nos venden a nosotros soluciones completas. Es decir, que si nosotros compramos una máquina determinada, el software que ellos nos proveen está en la capacidad de realizar todos los cálculos internamente. Entonces, por lo tanto, digamos, nosotros como usuarios o como operarios no nos vamos a meter con la parte de diseño ni con la parte matemática dentro de una máquina concreta o un brazo robótico o las operaciones de matemáticas que haga un PLC o un PAC. Lo que nosotros sí hacemos en la parte de diseño es más que todo en la estructura de la planta, cómo organizamos nuestros elementos para que funcionen correctamente. Ya todo el trabajo de cálculos y eso lo hacen las máquinas o los software concretamente. Lo que yo hice acá en esta presentación es como que ustedes tuvieran una noción básica de las herramientas matemáticas que se utilizan, sobre todo para la parte de robótica. El tema de los PLCs y de los PACs, pues ellos ya trabajan con las señales que les proveen los sensores para la toma de decisiones. Listo, chicos, entonces espero pues que ya la mayoría tenga completas las actividades. Recuerden que pues nos queda este fin de semana para terminarlas y empezar con el módulo 2. Si tienen alguna inconveniente o alguna cosa, por favor me escriben y ahí pues vamos discutiendo referente ya sea a las temáticas o a las actividades o cualquier comentario que ustedes me quieran decir. Yo estoy pendiente para contestarles. Entonces, eso sería todo por ahora. Les agradezco a todas las personas que se conectaron por la atención prestada. Este espacio queda grabado igualmente para las personas que no se conectaron, lo puedan ver posteriormente. Entonces, pendiente pues las personas que faltan por las actividades y nos veríamos en la segunda videoclase para el módulo 2. Entonces, nuevamente muchas gracias por estar conectados, que tengan un buen fin de semana y nos vemos en una próxima oportunidad. Entonces, que estén bien, chicos, hasta luego. You are now muted.